Bueno, como habíamos quedado en la última clase, les prometí desarrollar en video este tema que tiene que ver con el mercado. De eso se trata, de eso estamos hablando del mercado. Así que acá arriba les voy a poner el título, mercado. Y cuando hablamos del mercado, recuerden que dijimos que era un ámbito, un lugar, ¿sí? Abstracto, ¿sí? Ideal, abstracto, que no necesariamente existe en una institución física, un edificio, puede ser un mercado, puede operar desde nuestra casa, etcétera, ¿no? Más hoy lo vemos más que nunca. Entonces, el mercado es ese ámbito abstracto donde se encuentran dos fuerzas, la oferta y la demanda, es decir, los oferentes y los demandantes de un determinado producto. Por eso cuando hablemos de mercado, en principio, en microeconomía vamos a hablar del mercado de un producto, el mercado del producto, por ejemplo, del mercado del aceite, el mercado de la leche, el mercado del petróleo, ¿sí? Es un producto en principio. Eso no significa que los mercados no estén interrelacionados o que haya relaciones entre sí, ¿sí? Cuando uno habla del mercado de, por ejemplo, el transporte aéreo, también tiene que mirar el mercado del transporte terrestre, porque hay vinculación, ¿sí? El precio de uno condiciona al precio del otro, hay influencias, influyen mutuamente. Entonces, vamos a ver que estas dos fuerzas que se encuentran en este ámbito y que lo representamos en un gráfico que relaciona precios y cantidades producidas, ¿sí? Precio del producto y cantidades producidas, vamos a ver que se encuentran estas dos fuerzas y las podemos graficar de esta manera, ¿sí? Yo las voy a trabajar en forma de curva, de línea, ¿sí? De línea recta. En matemática aplicada a la ciencia económica vamos a desarrollar un poquito más esto y vamos a trabajar la parte un poquito más matemática. Así como no tenemos mucho tiempo, yo este año voy a decidir que en economía simplemente vamos a entender la big picture del asunto o del tema. Entonces, cuando hablamos de función de oferta a la izquierda de la pantalla, lo que observamos es que la cantidad ofrecida del producto A está determinada por el precio del producto A, es decir, que se va a ofrecer. ¿Sí? Imagínense que somos productores de sándwiches de milanesa, vamos a ofrecer una determinada cantidad de sándwiches de milanesa dependiendo del precio que tenga el sándwich de milanesa. ¿Sí? Si al precio que lo puedo vender es más alto, me voy a estar tentado a producir más, pues somos productores, recuerden. Entonces, si lo que queremos es, si el precio del sándwich de milanesa aumenta porque la sociedad lo empieza, no importa por qué, porque la sociedad determina que el precio es más alto, ¿sí? Los productores, nosotros como productores vamos a querer ofrecer más sándwiches de milanesa, vamos a querer hacer más plata. Se supone que de acá lo que está operando de fondo es ser racional, ¿no? Este humano racional, o el homo economicus, como se dice de alguna manera, ¿sí? Entonces, esa relación de que a mayor precio, mayor cantidad quiero producir desde el lado del productor, lo vemos en la curva azul, representado por la letra O de oferta, ¿sí? También en los libros aparece como S. Eso viene de la palabra en inglés supply, que tiene que ver con suministro, o oferta significa. Entonces, fíjense que para una determinada cantidad, vamos a suponer esta cantidad que está acá, que estoy marcando, ¿sí? La voy a marcar con una línea punteada para esta determinada cantidad, que la voy a llamar QE', por ejemplo, o puedo llamarla Q1 si quieren. Para esta determinada cantidad, lo que voy a tener es un precio. Voy hasta la curva, veo donde toca la curva esa cantidad y de ahí voy y me muevo hacia el eje vertical y determino el precio, que es el PE'. Por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que cuando aumenta el precio de PE' se va a PE, en este caso, ¿sí? Siempre pensando en la curva de oferta. Olvídense de la curva de demanda por un segundo. Olvídense de la curva de demanda por un segundo. Vamos a correr la curva de demanda un segundo. Entonces, cuando yo me muevo de PE' y el precio sube a PE, lo que veo es que la cantidad de QE pase a QE, de QE' pase a QE. ¿Sí? Entonces ahí se ve reflejado el aumento, de que cuando el precio aumenta, la cantidad demandada aumenta. Entonces, siempre que tengamos variaciones en P del producto A
y en la cantidad del producto A, nos vamos a mover a lo largo de la curva. Acá lo que vemos es que nos movemos a lo largo de la curva, ¿sí? Vamos buscando diferentes relaciones entre precio y cantidades. Ahora, ¿cuándo la curva se desplaza? Fíjense que yo acá marqué una línea punteada. Se puede desplazar para la derecha o se puede desplazar para la izquierda. Entonces, ¿cuándo la curva se desplaza? Bueno, cuando se mueve alguno de estos otros factores que están acá, que también son determinantes de la cantidad, ¿sí? De la cantidad ofrecida, porque estamos hablando de la oferta, la cantidad ofrecida de un determinado producto. Entonces, uno acá encuentra que estas variables, ¿sí? Me mueven y me desplazan la curva. Entonces, el precio del producto A me mueve la cantidad demandada a lo largo de la curva, ¿sí? Ahora, cuando se mueve alguno de estas otras variables, que en realidad no son variables, las vamos a llamar ceteris paribus, porque las vamos a dejar constantes, ¿sí? Lo que van a hacer es provocar desplazamientos a la derecha o a la izquierda. ¿Cuándo el desplazamiento va a ser a la derecha y a la izquierda? Bueno, ahí vamos a ir viendo uno por uno. Este primer factor que está fijo, ¿sí? No es variable, que va a estar fijo, que es el precio del producto B, es de un producto relacionado, ¿sí? De otro producto. Es como decíamos, el precio del aceite, vamos a suponer que el producto A es el aceite de oliva, bueno, el producto B puede ser el precio del aceite de soja, o el aceite de girasol, por ejemplo. Entonces, el precio del aceite de girasol influye. Si se mueve el precio del aceite de girasol, va a influir sobre la cantidad que vamos a demandar del aceite de oliva. ¿Sí? Si baja, probablemente como son productos que están relacionados y son sustitutos, seguramente si baja el precio del aceite de girasol, la cantidad demandada del aceite de oliva debería disminuir, ¿sí? Porque la gente va a consumir más aceite de girasol. Entonces, también el PB, ¿sí? El precio del producto B influye. Ahora, ¿cómo se mueve la curva? ¿Cómo se desplaza la curva de oferta? Bueno, decíamos, depende ahí el tipo de producto que sea. ¿Sí? En el ejemplo que yo puse, hablábamos que el QA era aceite de oliva y el B era el aceite de girasol. Entonces, si el precio del aceite de girasol, el precio del aceite de girasol aumenta, la gente va a consumir menos aceite de girasol. Por lo tanto, van a consumir más aceite de oliva y eso va a desplazar la curva hacia la derecha. Si el proceso fuera al revés, ¿sí? La curva, digamos, el proceso fuera inverso con el precio del aceite de girasol, la curva de oferta de oliva se va a desplazar hacia la izquierda. Estos son el precio de los factores productivos. Si el precio de los factores productivos, que es la materia prima para poder producirlo, vamos a los aceites de oliva, la materia prima son las aceitunas y otros productos más, pero no importa, la aceituna. Si el precio de la aceituna, como costo de factor, ¿sí? Para poder producir aceite de oliva, sube, si el precio de la aceituna sube, la curva de oferta se desplaza a la izquierda. Quiere decir que, ¿qué significa que la curva se desplaza a la izquierda? Vamos a ver qué pasa cuando la curva se desplaza a la izquierda. Fíjense que si antes yo estaba en este punto, vamos a olvidarnos, vamos a quitar el prima, vamos a quitarlo, y estas dos linitas también las voy a quitar. Vamos a suponer que estamos en la situación esta de aquí. Nosotros estamos produciendo, para esta curva de oferta, lo que tenemos es una determinada cantidad para un determinado precio, ¿sí? Este punto. Ahora, ¿qué pasa si el precio de los factores aumenta? Vamos a producir menos cantidad, me la desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, fíjense que para el mismo precio, cuando yo voy al mismo precio, vengo y corto la nueva curva de oferta, fíjense que ahora bajo desde este lugar y veo que la cantidad ofrecida disminuye, se desplazó de este punto donde estaba hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces ahí vemos que, por ejemplo, un aumento en el precio de los factores productivos desplaza la curva de oferta hacia la izquierda y una disminución en el costo de los factores desplaza la curva de oferta hacia la derecha, aumentando, fíjense, la cantidad de equilibrio. Si voy hasta acá, veo que corta en ese punto la curva, bajo hasta el eje horizontal de las cantidades y veo que el QE se desplazó hacia la derecha. ¿Sí? La tecnología, cuando aumenta la tecnología, hay una mejora tecnológica, aumenta y se desplaza la curva de oferta hacia la derecha. ¿Sí? Y la cantidad de empresas en el mercado, que vendría a ser la competencia, vamos a dejarlo ahí. No lo desarrollemos por ahora, creo que con los otros tres factores tenemos mucho para pensar. Así que vamos a dejar acá esta primera parte del video que habla de la curva de oferta y vamos a pasar en el segundo video a la curva de demanda y
Además, vamos a poner las dos curvas en el mercado y vamos a hacer la determinación del precio y la cantidad de equilibrio.